Buen día, hermanos. Grupo Caminando con Jesús. Otra vez aquí ya con ustedes para nuestro siguiente tema, o nuestro primer tema. El Señor me lo da así, lo titula Persiste. ¿Ok? Vamos a situarnos en el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 12, ¿sí? Dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Vamos a ver versículo 5, vamos a ver varios versículos, se los voy enumerando y después vamos a ver 6 puntos que el Señor me pone destacada, pues sí, destacándolo, ¿no? Sí, vamos a ver el 12:5, dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Vamos al 14. Vamos al 14. Dice aquí, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿sí? Aquí estamos hablando que Pedro ya había salido de la cárcel, ¿sí? Y dice en el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15 y 16. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónicos. Esta es la palabra que el Señor nos está dando, persistir en llamar. ¿A quién? Al Señor. Él clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok, seguimos en el 23, que dice el 23. Al momento un ángel del Señor, aquí ya estamos en la parte donde está muerte de Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Sí, aquí estamos hablando de Herodes. Sí te voy a sugerir que leas todo el capítulo 12, sí, del 5 al 25, para que podamos ir estudiando y retomando, ¿verdad?, la historia, y si hay apartados que ahorita dices, se brincó de acá para acá y de allá para allá, sí, pero pues también nuestro tiempo con Dios, ¿verdad?, debemos de meditar más ampliamente. Yo lo estudié y me lo saboreé muy deliciosamente. Ok, de ahí sigue 24, pero la palabra del Señor, aquí lo puse así de color, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿sí? En nuestro siguiente tema es muy probable que hablemos de esto, de multiplicación, ¿sí? Que es lo que el Señor está trayendo, ¿sí? Aprovechando la bomba, ¿no?, de fuego que trajo este año. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. ¿Sí? O sea, muere Herodes, pero la palabra sigue. ¿Sí? Hay manifestaciones, pero su palabra crece y se multiplica. Y por último, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Ok, en el capítulo 12, 5, el inciso 1 que te voy a presentar es orar sin cesar. ¿Sí?
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Es Hechos 12:5. Aquí, ojo, mucho cuidado con esto. Yo veo que en Naciones se está haciendo hincapié en que oren por los líderes. Yo les comenté que quería especialmente el Señor que oraran por su cobertura apostólica, por los apóstoles, que oraran por su autoridad pastoral, pero yo también les recomiendo que oren por sus autoridades en su nación, en su país, en donde ustedes estén. ¿Por qué? Porque ellos son gobernados por el espíritu que ellos invoquen. Entonces nosotros tenemos que orar por la conversión de ellos y porque Dios ponga sabiduría para que nos entreguen los recursos, ¿verdad? Como pueblo, también como pueblo gentil, sí, porque en lo secular pues somos tomados como un pueblo donde no hay distinción de religión, y orar por esas autoridades. Entonces, número 1, orar sin cesar, orar a donde tú vayas, siempre encaminarte a Dios, siempre ponerte en manos del Señor. Sí, pero ojo, dice la iglesia, hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, Pedro estaba cubierto, ¿sí? Pedro estaba orando también. Pero, ¿qué pasa aquí? Que se genera una liberación, ¿sí? El inciso 2, bueno, el orar sin cesar, ¿qué te trae? También custodia de Dios o guarda de Dios, ¿sí? Movimiento angelical, lo vimos en varias citas aquí, pero también el estar cubriendo a los líderes, ¿sí? El estar en cobertura. Tú bendices a un líder de Dios, tú bendices a una autoridad de Dios, o tú bendices a una persona que tú sabes que está en línea con Dios, Dios también te va a dar la cobertura que Él trae, ¿sí? Es como Eliseo, Elías. Si tú bendices ese manto, tú vas a recibir de ese manto. Tú oras por ese manto, tú vas a recibir la bendición que trae el manto. ¿Sí? Entonces es importante, inciso 2, orar por los líderes, especialmente el apóstol. Año 2017, esta palabra es para año 2017. ¿Sí? Yo les dije que la palabra llave de este año es persiste. La del año pasado fue iniciativa. Entonces, si no hay persistencia en nosotros, no vamos a ver resultado. Si agarramos al Señor los fines de semana o un lunes y el resto de la semana no, tampoco nos va a dar el resultado. ¿Sí? Si nos confiamos, no nos va a dar resultado. Si nos dormimos, no nos va a dar resultado. ¿Sí? Número 3, en Hechos 12:7. Dice, he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Bueno, Dios nos está avisando también que viene liberación por medio del movimiento, ¿verdad?, de ángeles, por medio de los hermanos que tienen mucho movimiento angelical. Él va a usarlos. Y bueno, señales del cielo por medio de ángeles. El Señor me pone que está corriendo el dunamis, la potencia, su poder, el poderoso Jehová. ¿Sí? Investígate el término dunamis. Investígalo el que no lo sepa. Ok, número 4, persistencia. Dice el valor importante para 2017. Vemos Hechos 12:16. Hechos 12:16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Sí? Nadie podía creer que cómo salió, por la persistencia de oración sin cesar, tanto de Pedro como del pueblo, como de la iglesia. Él fue liberado. Amén. Entonces ahí está, Pedro persistía. Entonces esta palabrita, vamos a persistir.
Pedro también es la iglesia, un prototipo de la iglesia. Persistía en llamar. ¿A quién le vamos a llamar? A los amigos, primero a Dios, al marido, primero a Dios, a los hijos, primero a Dios. Sí, primero a Dios. Nos vamos a llenar de Dios, sí, para que cuando se abran las puertas, le vieron, dice, pero le vean al Señor y se queden atónitos. En el nombre de Jesús, así sea. Número 5, darle la gloria a Dios, reconocerlo. En el versículo 23, sí, lo que yo les comentaba, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esta es la muerte pues un líder, ¿verdad? Un líder que fue tremendo en esa época, que fue el que mandó matar los niños, ¿verdad? En tiempo de Jesús, por cierto, Herodes. Sí, a los recién nacidos, un prototipo del que mata a los recién convertidos en Cristo. Un espíritu herodiano no va a dejar que ellos crezcan, que ellos se disipulen, que ellos alcancen el carácter de Cristo, el carácter que nos dejó. El espíritu herodiano suele obrar así, suele trabajar así. Y bueno, dice aquí, por cuanto no le dio la gloria a Dios, por cuanto no le diste su lugar, dice, expiraste. Amén. Bueno, no necesariamente habla de una muerte física esta palabra, sí, no darle la gloria a Dios, no darle su lugar al Señor, nos puede llevar también a ser desechados, ¿no? Dice, pues lo mató, o sea, el Espíritu murió en ti. Nosotros constantemente tenemos que dar gloria, alabanza al Señor, canto, danza, profetización, aleluyas, decir, gracias Señor por este día, bendito eres Señor, tú eres santo Señor, te bendigo, eres bueno. Yo a veces le digo, eres lindo, eres hermoso, cuánto te necesito, te amo, te necesito tanto, te amo tanto. Y le empiezo a hablar a Él, a mi Padre, a mi protector, le doy la gloria. Y delante de la gente le doy la gloria. No me avergüenza darle la gloria al Señor, o que digan que estoy loca. A mí eso no me importa. Hace mucho que dejó de importarme lo que diga la gente. Hay que darle la gloria al Señor y echar a un lado el que dirán. Eso no nos va a servir a nosotros como siervos. Amén. Y por último, en el 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El último punto que me da es dar fruto y expandirse. Me habla de fe, hay que tener fe, hay que profetizar y hay que confesarlo, lo que les acabo de decir. Ahorita hace un rato les pegué un acto de fe, ¿verdad? Una oración de fe en Facebook. Y ¿de qué estamos hablando? Pues profetizando, pero en término hecho. El Señor me lo dio, esta prosperidad, este avance, esta bendición este año 2017. Alabado y bendecido sea, Señor. Sí, vamos a declarar, vamos a confesarlo, vamos a darlo hecho. Estas oraciones de viva voz, en alta voz, no solo en tu pensamiento, hay que sacarlo a la realidad, al espacio, ¿sí? Usando todas tus vías, mente, corazón y lengua, hay que confesarlo. Y bueno, dice la palabra del Señor, crecía y se multiplicaba. Amén. La palabra de Dios, la palabra también es Jesús. Sí, dice, crecía y se multiplicaba. Sí, entonces Jesús debe de crecer en ti y debe de multiplicarse en ti. No porque Él no puede hacerlo, Él puede hacerlo. Él es Dios y Él es maravillosamente poderoso. ¿Sí? Les preguntaba yo,
qué iban a hacer este año, qué habían determinado. Y yo contesté, darle gloria a su omnipotencia, ¿sí? A su majestuosidad de poder omnipotente. ¿Por qué? Porque este es un año de potencia, de poder. Este es un año de mucho sacudimiento emocional, mental, físico, por las cuestiones de las enfermedades que les comenté, pero también de un crecimiento grande para el que lo quiera y de una multiplicación especial en los dones, los talentos, la sabiduría, la ciencia, milagros, prodigios, señales. Nos vamos a multiplicar, ¿sí? Pero ¿qué dice antes? Darle la gloria al Señor. Amén. Un año igual de persistencia donde vamos a poder entrar en señales angelicales y así como María vio ángeles. Sí, una mujer muy espiritual, María, por cierto. Sí, escogida por Dios, apartada por Dios. Así igual, ¿verdad? Estamos viendo que Bernabé, que Saulo, que Pedro, ellos tenían movimiento angelical también. Ellos veían los ángeles, ¿sí? En el nombre de Jesús, y recibe esta palabra y persiste. También te pido que busques en un diccionario de sinónimos y antónimos la palabra persiste, ¿sí? La palabra persiste. Y por ahí también me dijo el Señor que busquen ustedes en un diccionario, sí, de conceptos donde abajito te dé sinónimos, antónimos, y si no, búscalo. La palabra terror, me dijo. Ahorita también les pegué una información en el grupo donde les estoy haciendo ver que es paradójico cómo los siervos de Dios tienen miedo al diablo y ustedes mismos o muchos dicen reprendo, ato, liberamos una hermana, ¿sí? Y le tienes miedo a un ministerio que tú ves más grande que tú. Entonces, si tú estás con Dios, como tú le tienes miedo a uno que es un siervo de Dios. O sea, está realmente fuera de sí eso. Entonces me dice el Señor, le tienen terror a esa situación y realmente el que le tienen terror es al diablo. ¿Sí? Porque están conmigo, pero le tienen terror. Y aquí estamos viendo que Pedro es liberado de la cárcel. Entonces, le tienes miedo a las cárceles, le tienes miedo al movimiento también satánico. Y es necesario también, si estamos en la gloria, conocer el movimiento satánico, que es el que te va a encarcelar, el que te va a meter en tribulación. Hay tribulación de Dios, hay tribulación del mal, ¿sí? Hay cárceles del mal, hay cárceles de Dios, donde Dios te pone a pagar precio. ¿Sí? Hay cosas que son generadas para probar tu corazón, pero hay cosas que son trampas del mal. Y lo habla Salmos 35, de las trampas, de lo que te cavan a ti para que caigas en esas redes, las redes que te tejen. Amén. Entonces persistamos, seamos muy persistentes, demos fruto, avancemos, crezcamos, profeticemos, declaremos, honremos al Señor, ¿sí? Honremos al Señor, ya lo había yo mencionado antes. Y bueno, sea la luz de Jehová sobre ti, Jerusalén, y el descanso para tus palacios, en nombre de Jesús. Si hay alguna dolencia, si hay alguna molestia física, mental, si hay alguna dolencia de alguna enfermedad, alguna dolencia pasada, alguna dolencia generacional, en el nombre de Jesús, la reprendo. En el nombre del Padre, la reprendo. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, la reprendo. Y sé libre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Seguimos creciendo y multiplicándonos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.